Buenas tardes, buenos días desde el lugar que se encuentren cuando miren y escuchen este video. Mi nombre es Mónica Casavieja, soy escribana, coordinadora del Centro de Resolución de Conflictos y mediadora del Poder Judicial de Uruguay. En primer lugar, quiero agradecer a Daniel y a Lilian por esta invitación para participar del segundo seminario internacional. Y en segundo lugar, felicitarlos por no haber bajado los brazos en este año pandemia mediante, por su creatividad, innovación y por sobre todas las cosas, por su generosidad. Muchas gracias. Daniel y Lilian nos invitan a reflexionar junto a ustedes sobre los obstáculos, desafíos que vivenciamos, que nos encontramos en los métodos de resolución de conflictos y la mediación en este año que pasó, cómo los sorteamos, y también a su vez proyectarnos los desafíos y oportunidades que nos brinda este año 2021 en pandemia. Estos ejes temáticos y estas preguntas que nos plantearon me hicieron repasar y recorrer este último año que casualmente coincide con mi ingreso al Centro de Mediación del Poder Judicial de Pando, y que me ha permitido estar y vivenciar desde muy cerca con las personas y con los conflictos de esas personas. Realmente se han planteado muchos desafíos y creo que juntos hemos logrado en un pie de igualdad reinventarnos, aprender un camino realmente que ha sido de aprendizaje, tanto para los mediados como para mí como mediadora. Si pongo el foco en Uruguay, realmente, si se me permite decir, hemos vivido la pandemia desde un lugar privilegiado. Los primeros meses del año 2020 se redujo la movilidad del país sin una cuarentena obligatoria y luego poco a poco fuimos retomando la movilidad y las actividades. Este año, en este momento, cuando estoy grabando este video, realmente la realidad es muy distinta y estamos en el peor momento de la pandemia. Según el índice del Our World in Data de estos últimos 7 días, Uruguay ya está en el primer lugar de cantidad de habitantes de personas infectadas con COVID por millón de habitantes, pasando a Brasil, y esto es una muy mala noticia. Por otro lado, a partir del 1 de marzo, tenemos la oportunidad como habitantes de este país, que muchos otros países no tienen, tenemos la oportunidad de elegir vacunarnos. Pero todo esto no debe dejarnos, no nos debe cegar y permitirnos ver que muchas vidas han quedado en el camino, que la pandemia ha afectado y golpeado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores informales, a quienes se ganan el pan día a día, y este golpe ha sido muy duro y profundo, y no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista emocional, y ha afectado profundamente a las familias. El centro de mediación donde me desempeño como mediadora se encuentra en la ciudad de Pando, a 32 kilómetros de la capital del país, de Montevideo, y es un centro. La ciudad de Pando realmente es un centro donde se mueven, donde hay un gran movimiento tanto industrial como comercial. A su vez es un nodo de un gran movimiento de servicios y de personas. Al centro de mediación de Pando, y no quiero dejar de recordar que en el departamento de Canelones existen otros 3 centros ubicados en Ciudad de la Costa, Las Piedras y Progreso. Recibimos personas de todo el departamento. Vuelvo otra vez a mi centro, el centro de mediación de Pando, de todo el departamento y también de departamentos linderos. Estas personas habitan en zonas urbanas, suburbanas y rurales. Es una ciudad donde hay una cantidad importante de habitantes por kilómetro cuadrado, es más populoso que el resto del departamento, y a su vez el índice de necesidades básicas insatisfechas
es superior al resto del departamento y del país. Lo mismo a nivel habitacional, existen lo que en Uruguay se llama asentamientos, muchas personas que viven en terrenos adquiridos ilegalmente, y a su vez realojos que se producen por distintos motivos, pero uno de los motivos son realojos para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. El motivo de resumir y acercarles la realidad que vivimos tanto como país como el centro en el que trabajo es acercarles un poco a las personas de carne y hueso y sus conflictos. Y también reflexionar junto a ustedes, ¿hemos sido capaces los mediadores y la mediación de tender una mano a los ciudadanos en este año de pandemia? ¿Hemos sido capaces de acercar a la justicia a los ciudadanos como mediadores? Y sumo otra pregunta: ¿qué lugar tenemos los mediadores en este año de pandemia, en como desafío, este año 2021? ¿Qué rol tenemos? ¿Y qué rol queremos tener? Esas son las preguntas que quiero reflexionar junto a ustedes ahora. Si esta mirada la hago desde el centro, como mediadora del Centro de Mediación de Pando, o como mediadora de los centros de mediación del Poder Judicial, tengo que decirles, destacar y con orgullo que los centros de mediación del Poder Judicial siempre estuvieron abiertos, que siempre atendimos presencialmente en todo este año de pandemia, y que la puerta de aquel soñado tribunal multipuertas de la mediación siempre estuvo abierta y cerca del ciudadano. Estamos viviendo realmente una época con un cambio estructural muy importante. Escuchaba una conferencia que daba el doctor Pascual Ortuño, donde la asemejaba a la época de los cambios estructurales de la Ilustración, y también una revolución tecnológica que es más profunda, más rápida y más grande que la revolución industrial. Todos estos cambios realmente nos hacen reacomodarnos, reinventarnos y reestructurar el lugar que tenemos como operadores jurídicos, y también creo que esto no deja de repensar y revalorar el lugar que tiene la justicia en relación al ciudadano, a la ciudadanía y a la sociedad. Por otro lado, me pregunto si estuvimos cerca de los ciudadanos, si los centros de mediación estuvieron cerca de los ciudadanos y les pudieron ofrecer un acompañamiento, arrojar luz sobre dudas, poder estar cerca de ellos a pesar de las distancias físicas que en muchos momentos y circunstancias tuvimos que tener. Creo que es hora de que los mediadores como tales nos demos cuenta de las fortalezas que tienen todas las herramientas que utilizamos a la hora de la mediación, poniendo, por ejemplo, énfasis en esto que les acabo de decir, en muchas situaciones donde las emociones afloran y he tenido que tener la distancia separada, en mi caso, como tengo en la mesa de mediación una mampara de acrílico, bueno, poner el zoom en todas mis herramientas para poder estar física y emocionalmente cerca de las personas. No solo cuando aparecen esas emociones que terminan en llanto, sino también a la hora de felicitarlos por el camino y el trabajo realizado en un encuentro de mediación, donde veo las expresiones en sus rostros, en su cuerpo, de alegría por lo logrado, y eso que queda cortado, como cómo nos abrazaríamos en este momento para festejar el logro realmente. Todas estas cosas creo que son, todos estos elementos no menores, son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de valorar nuestro trabajo como mediadores, en ese acercamiento a la ciudadanía. Creo que es hora que los ciudadanos
tomen los conflictos para sí como nunca debieron dejar de ser de su propiedad. Y así que cuando hablamos que los mediados tienen voz, que los mediadores damos la voz, le damos voz a los mediados en nuestros encuentros de mediación, que son ellos quienes construyen sus acuerdos, quienes hacen el camino a través del proceso de mediación, ese camino que permite apropiarse de ese acuerdo y que ha permitido en este tiempo de pandemia que un acuerdo firmado con anterioridad a estos protocolos y a estas restricciones que tenemos hoy o durante la pandemia, en cualquier momento lo podamos rever y rehacer. Y esto lo que permite es, creo, que fundamentalmente colaborar a la paz social. Nosotros, los mediadores, que lo que hacemos es dialogar con las personas, no debemos dejar de ver estas fortalezas. En el momento, por ejemplo, de un acuerdo de familia, donde hoy el padre no puede ver a sus hijos compartir el espacio que compartía por los protocolos de la pandemia, es posible volvernos a encontrar, volver a hacer un nuevo acuerdo acorde a la situación actual. Por otro lado, sabemos que el actual sistema de justicia es antiguo en muchas de sus propuestas, que ya que seguimos con el sistema de un tercero imparcial que resuelve un conflicto o entre dos o más personas, aplicando la normativa correspondiente, un sistema vertical. No digo porque esto signifique que los jueces dejen desaparecer, sino que deben existir otras opciones, otras oportunidades para las personas. Y estas opciones están en los métodos de resolución de conflictos y en la mediación. Y tanto la mediación como los otros métodos de resolución de conflictos tienen que tener las mismas garantías que cuando las personas recurren a un tribunal. Y nosotros como mediadores debemos trabajar profesionalmente con una mirada amplia, incorporando día a día nuevas técnicas, nuevas disciplinas para poder ofrecer a los mediados realmente una solución acorde a sus necesidades y no a empeorar la situación que traían o el conflicto que trajeron a nuestro centro de mediación. La pandemia, como les decía entonces, nos vino a traer estos grandes cambios y nosotros como mediadores queremos ser quienes queremos ser parte de esos cambios y cómo los podemos hacer esos cambios. La justicia necesita cambios, necesita acercarse a las personas y nosotros como mediadores podemos ser ese puente. Leyendo el artículo Mediación en clave de crítica de Liliana Carvajal, en su artículo en la revista Turbulencias, ella escribe lo siguiente: un puente es un hombre cruzando un puente, escribió Julio Cortázar. Los procesos de gestión, transformación de conflictos, son un puente cuando los oprimidos, los desposeídos, los marginalizados pueden transitarlos y desde allí incidir en las políticas públicas, cambiar las reglas del juego. Y eso quiero reflexionar. Hoy hemos avanzado mucho como Estado, como sociedad, para darnos cuenta que todas las personas son importantes. Los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos, los más vulnerables. No importa a qué etnia pertenezcan, qué religión tengan. Todos tienen una voz importante dentro del entendimiento social y nos hemos dado cuenta que no es malo tener diferentes apreciaciones respecto a una misma realidad. Nosotros como mediadores otra vez tenemos otra oportunidad de demostrar que somos capaces de tener un rol fundamental. ¿Un rol fundamental en qué? En educar a las personas que por más extremas
que sean las condiciones para conformar una nueva forma de entendimiento, una nueva forma de posicionarnos como personas, como sociedad frente al conflicto, tenemos ese puente, tenemos esa oportunidad, y está dada ¿por qué? Por el diálogo. Esas personas, esos ciudadanos que pueden tomar el conflicto que les pertenece, hacerse cargo responsablemente, y nosotros como mediadores ayudarlos a caminar sobre, transitar ese puente desde el diálogo, ayudándolos a dialogar. De esa forma devolvemos el conflicto a la ciudadanía, a las partes, y la mediación y los métodos de resolución de conflictos no vienen a ser una alternativa, no vienen a cuestionar la competencia de los tribunales, sino que vienen a plantear una forma distinta y más empoderada de parte de la ciudadanía en la gestión y transformación de los conflictos. El diálogo es la única forma de contribuir a la paz social, y estos métodos, entre ellos la mediación, tienden a dar una salida. Nuestra tarea como mediadores del Poder Judicial, tendiendo redes y nodos como lo hemos hecho con la colaboración que lo han trabajado en el centro al cual pertenezco, mediadores que me precedieron de forma excelente, dejando una red tendida tanto con la policía comunitaria, Ministerio de Vivienda, la comuna local o intendencia, como dicen los centros CAIF, que atienden a niños de 0 a 3 años, con profesionales, con equipos multidisciplinarios que derivan al centro. El Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, para que se puedan tratar las tenencias de los menores de edad, y por sobre todas las cosas que llegan a las personas en el llamado vulgarmente boca a boca. Eso realmente es un orgullo para uno como mediador, y hace sentirnos que somos necesarios. Y eso es en lo que debemos trabajar, que los ciudadanos, que los distintos organismos e instituciones del Estado nos sientan que somos necesarios, que nuestro rol lo desarrollamos con responsabilidad, con profesionalismo, y que esa voz que damos a la ciudadanía, devolviéndole el conflicto, entregando el conflicto a sus manos, desde este lugar contribuimos a la paz social. Por eso creo que debemos despertarnos y darnos el lugar que merecemos como profesionales, como mediadores que somos, tomar el rol y hacer los cambios que tenemos que hacer para que la ciudadanía tenga acceso a justicia, el acceso a justicia que merecen, pero a su vez valorarnos a nosotros como tales. ¿Somos capaces los mediadores de ver y valorar nuestro trabajo? ¿Somos capaces de darnos cuenta que estamos contribuyendo a esos procesos de paz en cada una de nuestras localidades o países donde trabajamos? Bueno, los invito a contestar con un sí. El camino es lento, pero creo que seguro. Desde las universidades nos deben acompañar y fortalecer. Debemos también trabajar con las políticas públicas, desde las políticas públicas, para que nosotros como mediadores y los centros de mediación podamos dar al ciudadano el lugar y dar respuesta a las necesidades que tienen hoy. El 2021 es un excelente desafío que podemos tomar los mediadores para este 2021, ya que el 2020 nos demostró que fuimos capaces de superar los desafíos que se presentaron y se plantearon de forma vertiginosa, que fuimos profesionales, que nuestro profesionalismo y el amor a la tarea desarrollada nos permitió estar cerca de los ciudadanos. Entonces los invito a eso, a hacer el cambio
que es necesario. Como operadores que somos, así como operadores jurídicos, sabemos que podemos hacer la diferencia. Y como mediadores, hoy creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias.